Muy buenos días, muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy, que tendremos una presentación de un tema, por supuesto, de muy alto interés para todos, sobre el uso de la jalea real, que es un producto de la abeja bastante bueno, con muchísimas propiedades terapéuticas, y en esta presentación intentaremos responder a las preguntas más frecuentes que suelen surgir con respecto a su uso, con respecto a su consumo, con sus propiedades terapéuticas, con sus mecanismos. Espero que sea de gran utilidad para todos, que aprendamos bastante, de hecho, luego de esta charla. Y estos beneficios de la jalea real son múltiples y en esta presentación intentaremos responder a varias preguntas. Una de ellas es, por ejemplo, ¿qué es la jalea real? ¿Cómo se produce esta jalea real? ¿Por qué es útil para el cuidado de la salud? ¿Cuáles son sus beneficios? Y por supuesto, cómo consumirla, cómo utilizarla, cómo indicarla, en términos generales, para el manejo de las diferentes condiciones, enfermedades, indicaciones que tiene este producto de la abeja en el tratamiento y la prevención de diferentes enfermedades. Es decir, tendremos una charla bastante nutrida, al menos en términos de toda esta información que vamos a entregar y que vamos a evaluar a lo largo del día. Y es importante tener en cuenta que la jalea real es un producto que las abejas producen en sus glándulas hipofaringeas, unas glándulas que están un poquito por debajo de la faringe de la abeja,
y lo utilizan ellas como alimento de la abeja reina y como alimento de las larvas. De la abeja reina durante toda su vida, de las larvas en sus primeros días de vida, ellas después del día quinto más o menos, reemplazan esta alimentación de jalea real por polen. Y parece ser que eso es lo que diferencia el tiempo de duración de las abejas. Entonces uno encuentra que una abeja reina dura o vive aproximadamente 5 años, por ejemplo, y una abeja obrera vive aproximadamente 30 días. Por ahora, toda la evidencia científica parece demostrar que la diferencia está en la alimentación. Entonces, en efecto, la jalea real produce el estímulo necesario para una abeja que debería vivir en teoría 30 días o 45 días, que viva entre 2 y 5 años en términos generales, solamente por ese cambio de la alimentación. Y por supuesto que eso ha llamado mucho la atención de diferentes investigadores, eh, teniendo en cuenta que lo más probable es que ese cambio de alimentación produzca un efecto tan duro, tan severo, que incremente tanto el tiempo de vida de una abeja. Si le damos alimentación a una abeja obrera en el momento adecuado, o a una larva de una abeja obrera en el momento adecuado, con jalea real, se diferenciará a una abeja reina. Entonces, es un producto que produce un estímulo grandísimo en términos de la forma en cómo se diferencian y cómo funcionan las diferentes castas de las abejas que existen en una colmena. Tenemos aquí una imagen de cómo se ve una abeja por dentro, diseccionada, es un esquema representativo, y estas glándulas hipofaringes son unas glándulas que se encuentran detrás de la boca y que producen, entre otras cosas, la jalea real. Es tal vez la función más importante que tienen estas glándulas de la parte hipofaringea de la abeja, que producen un alimento que es de muy gran interés, de una gran utilidad, de un gran interés en términos de identificar su composición y su utilidad terapéutica. Por este motivo, eh, cada vez se estudia más. De hecho, la jalea real es un producto que tiene un gran interés, al menos en términos de la investigación, de la forma en cómo se comprende, de la forma en cómo se percibe, de la forma en la cual se entiende su funcionamiento. Y la jalea real es de sabor amargo. Si ustedes han consumido una jalea real que tiene un sabor dulce, existen dos posibilidades, una que sea combinada con miel, ya veremos más adelante por qué hay que combinarlo con miel, y también la otra posibilidad, de hecho, es que se trate de una jalea real adulterada. Los adulteradores de productos de abejas, dentro de ellos el de la jalea real, los producen de sabor dulce, además porque el nombre jalea real suena dulce. A uno le dicen es que esto es una jalea, o uno se imagina un sabor dulce. Entonces las formas adulteradas de la jalea real suelen tener un sabor bastante dulce, bastante sabroso, más o menos la consistencia, la forma en la cual se ve es similar a la leche condensada, por ejemplo. Entonces hay que tenerlo en cuenta, de hecho, porque la jalea real, por su costo, por sus propiedades terapéuticas, por su valor, es un producto que suele ser bastante adulterado, de hecho, en los diferentes países del mundo. Tiene un sabor amargo, entonces ahí empezamos con la primera característica distinta a la jalea real habitual. Tiene un sabor bastante amargo, digamos, esto no es una mermelada que hicimos de diferentes frutas, ni que se hizo con dulce. De hecho, su sabor es un poco amargo, tiene algunos toques similares a lo que podría uno percibir de un queso que ha sido
madurado durante mucho tiempo, es decir, es un sabor entre amargo y ciertos toques maderosos, ciertos toques rancios típicos del queso. Así sabe la jalea real. Es un producto de fácil oxidación y descomposición. Sus diferentes componentes, una vez se ha retirado la jalea real de la colmena, comienzan a alterarse, a descomponerse de una manera bastante importante, porque también es un producto que es bastante sensible a la temperatura. Cuando llevamos la jalea real a una temperatura superior a los 5 grados centígrados, más o menos, comienzan a desgastarse y a deteriorarse sus diferentes componentes. Pero sabemos que la miel de abejas conserva estos componentes, permite utilizar la jalea real de una manera adecuada, de tal manera que sus componentes de utilidad terapéutica, que ya veremos cuáles son, van a seguirse conservando en el tiempo. Por eso también hay que desconfiar de estas jaleas reales, digamos que las empacan en frascos plásticos, las llevan hasta nuestra casa, se ven muy bonitas, muy blancas, incluso con sabores dulces, y de paso no están refrigeradas y no están combinadas con miel, pues en ese caso sabemos que en efecto se trata probablemente de una adulteración del producto, porque la jalea real, de forma habitual, si la tengo sin combinación con otro producto, debe requerir una conservación en frío, una cadena de frío bastante estricta para que no se dañe y para que no se oxide. Y desde los principios de nuestra humanidad se utilizaron diferentes productos de la abeja, dentro de ellos la jalea real. Los egipcios consideraban que la jalea real era un alimento de hecho bastante sagrado. Cleopatra lo utilizó con fines estéticos. Ya revisaremos qué fines estéticos tiene el uso de la jalea real. En la medicina tradicional china, desde el principio se identificó también que el consumo de la jalea real permitía reducir la velocidad con la cual se producía el envejecimiento del cuerpo y era un tónico para el incremento energético de nuestro organismo. Era bastante bueno como un regulador del flujo de energía del cuerpo. Y Aristóteles y los griegos antiguos sugirieron que la jalea real de hecho era la ambrosía de los dioses, es decir, el alimento con el cual los dioses se alimentaban para durar mucho tiempo más. Es decir, tenemos un elemento en común en casi todas las civilizaciones, en casi todos los pueblos que consumieron este tipo de alimentos, y es que es un alimento que nos va a permitir entonces vivir más y probablemente también relacionado con este proceso de envejecimiento, vivir con menos enfermedad. Y hoy por hoy, ya lo veremos más adelante, sabemos que en efecto lo es. La jalea real es probablemente un alimento que nos va a permitir tener y conservar un estado de salud adecuado a lo largo de la vida. Tiene muchos componentes, tiene algo de azúcares, de carbohidratos, glucosa y fructosa, en una composición, por supuesto, distinta al azúcar convencional que utilizamos para endulzar los diferentes alimentos. Tiene proteínas, siendo de gran importancia. Estas dos que presentamos en esta tabla, la proteína mayor de la jalea real y la royal actina, que son proteínas que nos van a permitir y facilitar diferentes funciones en el organismo. Pero son dos proteínas muy importantes que se encuentran en la composición de la jalea real. Tenemos algunos minerales, tenemos algunas vitaminas. Si ustedes notan, esto no está en negrita, porque si bien es bueno que los contenga, no nos va a explicar los efectos terapéuticos que produce la jalea real dentro del organismo. Y al contrario, sí sabemos que la jalea real contiene ácidos grasos de distinto tipo, poliinsaturados, que van a ser muy útiles y de hecho necesarios para conservar el estado de salud dentro del organismo, para prevenir enfermedades, para tratar diferentes patologías y condiciones. Entonces tenemos las proteínas,
Y tenemos los ácidos grasos que contiene la jalea real, que van a explicar de una manera muy adecuada la forma en la cual funciona la jalea real en su consumo continuo para el tratamiento de diferentes enfermedades y patologías. Y las propiedades de la jalea real en nuestro organismo son múltiples. Tenemos dentro de estos efectos propiedades sobre el sistema inmunológico, es decir, sobre nuestro sistema de defensas en el cuerpo, sobre el metabolismo, el sistema nervioso central y periférico, en el sistema osteomuscular, en el sistema endocrino, en el sistema cardiovascular y por supuesto que también tiene propiedades y beneficios muy importantes en términos de entender y de aplicar sobre el proceso de envejecimiento y en el campo de la medicina estética. De todos estos propiedades vamos a hablar a continuación, la forma y los mecanismos a través de los cuales actúan y cómo deberíamos utilizarlo en el tratamiento de este tipo de enfermedades. Comenzaremos entonces con los efectos de la jalea real sobre el sistema inmunológico, sobre las enfermedades autoinmunes, sobre estas enfermedades que se presentan relacionadas y derivadas al funcionamiento del sistema de defensa del cuerpo. Y tenemos enfermedades como la artritis reumatoide, que es una enfermedad autoinmune, la artritis gotosa, que es una enfermedad por acumulación de ácido úrico en las diferentes articulaciones del cuerpo, pero que tiene un gran componente inflamatorio. El lupus, que también es una enfermedad autoinmune, la esclerodermia, y en términos generales sobre cualquier enfermedad que presente un contexto en el cual se presente inflamación crónica. La inflamación crónica, como lo vimos en unas charlas pasadas, es un proceso degenerativo del organismo que va a producir alteraciones en diferentes tejidos del cuerpo y está relacionada, de hecho, a diferentes enfermedades y patologías. Entonces, esta jalea real va a ser muy útil en la mayoría de enfermedades, de hecho, crónicas y degenerativas, autoinmunes o no. En todas ellas se presenta el proceso de inflamación crónica y por lo tanto su uso, su consumo va a ser de una gran utilidad. Mostramos en esta diapositiva una imagen radiográfica de una paciente con artritis reumatoide severa. No hay que ser médico para identificar que tenemos una desviación de los diferentes ejes articulares en los deditos de las manos y que es una mano que se ve rara. En efecto, porque se ha producido un gran avance degenerativo de la enfermedad. Y lo que buscamos en estos casos, de hecho, es evitar que este tipo de cosas pasen. Lo que buscamos es evitar que estas degeneraciones articulares tan severas ocurran y la jalea real será de muy gran utilidad para evitar que esto pase. Y hay diferentes mecanismos de acción a través de los cuales la jalea real es útil en estos casos. Por una parte, modula la expresión de diferentes genes relacionados con la inflamación, con la degeneración de los tejidos, con las desviaciones articulares. Reduce la producción de agentes relacionados con este proceso inflamatorio y evita la muerte de diferentes células del organismo, de diferentes células componentes principales de nuestro sistema inmunológico que se encargan de regular las diferentes funciones de este sistema. Y al evitar que se mueran, pues tendremos un sistema inmunológico mucho más regulado, una inflamación más controlada, y reduciremos también los efectos negativos de su actividad en el tiempo. Aquí tenemos resultados de un estudio, ponemos la referencia ahí. Si alguno de ustedes desea revisarla, perfectamente la puede encontrar, la cual mostramos que la jalea real reduce de manera significativa la producción de agentes proinflamatorios en nuestro organismo. Y también reduce la actividad
de factores necesarios para la expresión de genes, es decir, para la producción de más agentes proinflamatorios, de más agentes profibróticos, es decir, pro avance degenerativo de la enfermedad. Cuando se administra la jalea real de una forma continua, se reduce de manera significativa también la expresión de este tipo de proteínas, de este tipo de mediadores relacionados con el desarrollo de estas complicaciones relacionadas con la información, con la inflamación crónica, con la aparición de enfermedades autoinmunes, con la aparición de enfermedades degenerativas crónicas. Es decir, al final, el consumo de jalea real en el tiempo reduce la velocidad de los efectos que ocurren como consecuencia del desarrollo de una enfermedad crónica degenerativa de cualquier tipo. Y también la jalea real en su consumo continuo nos permite gozar y percibir en nuestro organismo una mayor cantidad de células reguladoras de los distintos tipos de respuesta inflamatoria, inmunológica y ante una agresión que ocurra en el cuerpo, de, independientemente de su causa. La respuesta es la misma. En ese sentido, el consumo continuo de la jalea real nos va a permitir tener un cuerpo con una mejor regulación, con una mejor adaptación al cambio, con menos efectos negativos derivados todos de la respuesta inflamatoria inicial que se produce ante cualquier agresión en el organismo. Y también el consumo de la jalea real reduce la muerte de las células que se encargan de la regulación de la función del sistema inmunológico. En ese sentido, la jalea real nos facilita la regulación de nuestro funcionamiento y por ese motivo, de hecho, es tan útil en el tratamiento de las enfermedades autoinmunes, por supuesto, porque tendremos más células reguladoras, células que van a estar disponibles para evitar la disregulación del sistema inmunológico en nuestro organismo, y eso va a tener también un impacto directo sobre la inflamación de los diferentes tejidos del cuerpo, la velocidad con la cual se produce su deterioro, el número de medicamentos que debemos consumir, es decir, tener más células reguladoras, linfocitos, será mejor en términos del control de la enfermedad al final. Y en este tipo de enfermedades utilizamos la jalea real en dos vías de administración. Una de ellas es la vía de administración oral, en la cual recomendamos consumir entre 10 y 20 gramos al día, es decir, estamos hablando entre 1 y 2 cucharadas al día. También podemos aplicarla de una forma tópica, en la cual aplicamos 3 veces al día. Y presentamos al lado derecho de la diapositiva dos productos que contienen la jalea real, la melitónica, el traumiel de aplicación tópica, la melitónica de consumo oral. También se puede aplicar de forma tópica, de acuerdo al criterio que uno utilice para su consumo. Y recordemos entonces que al principio de esta presentación dijimos que la jalea real, si no se refrigeraba, se dañaba, pero que la combinación con la miel de abejas permitía conservar sus diferentes componentes, precisamente la melitónica y también el traumiel. Combinan miel de abejas de tal manera que sus diferentes componentes se van a seguir conservando en el tiempo. No vamos a tener problemas relacionados con que es que perdí este ácido graso y es que perdí esta proteína. No, son productos que están diseñados, de hecho, para que tengamos
y podamos aprovechar sus diferentes componentes de una manera adecuada. Entonces tenemos la melitónica para consumo por vía oral y tenemos el traumiel para aplicación por vía tópica. Y en el sistema nervioso, la jalea real también produce unos efectos bastante importantes y positivos. Y solemos utilizar la jalea real. Aquí ponemos algunas, no todas, hay muchas más, pero lo utilizamos en el manejo de la enfermedad de Alzheimer, en la demencia de tipo Parkinson, en problemas de memoria, las personas que dicen, me acaban de decir una cosa y se me olvidó, pues hay que consumir jalea real. En la esclerosis múltiple, que es una enfermedad con un trasfondo de autoinmunidad, radiculopatías de diferente tipo, bien sean inflamatorias o bien sean compresivas, como el síndrome del túnel del carpo o como la ciática. En esta dos la utilizamos. Y por supuesto también como parte del envejecimiento del sistema nervioso, de tal manera que reduzcamos los efectos de este proceso en nuestro organismo. ¿Por qué? La jalea real induce neurogénesis, es decir, la producción de nuevas neuronas en nuestro organismo. Protege la mielina, que es como el caucho que viene a través del cable que va en todo nuestro organismo. Asimismo, protege los axones, es decir, el cable que va adentro, va a evitar que se dañe e incrementa la expresión, la producción de diferentes proteínas relacionadas con la formación de la memoria en nuestro organismo. Aquí tenemos en esta diapositiva la fotografía que muestra cómo tras el consumo de la jalea real incrementa de manera significativa, que está en rojo, la expresión de proteínas necesarias para que formemos más memoria. Eso se lo tomaron a un paciente de 20 años. Entonces el consumo de jalea real permite incrementar la expresión de estas proteínas relacionadas con la formación de más memoria. Al final, la formación de la memoria se traduce en que las diferentes células que tenemos en nuestro sistema nervioso se interconectan de una manera más eficiente, generan más distribuciones a otras de ellas, de tal manera que al final tendremos una mayor red interconectada de información en nuestro cerebro. Digamos que nuestros cerebros son una computadora que por ahora, de hecho, no existe forma de emularla. Es una computadora bastante compleja, con una gran cantidad de conexiones diferentes y que tiene un funcionamiento bastante eficiente. Aquí tenemos los resultados de un estudio que se hizo precisamente evaluando estas proteínas que sabemos que deben expresarse para que tengamos más memoria. Y podemos ver que hay una zona en la cual se presenta un negro más alto, y ese negro más alto, de hecho, y curiosamente, es la proteína más importante para la formación de la memoria. En este mismo estudio se encontró que los sujetos objeto de la investigación mostraron una mejor capacidad de recordar eventos anteriores o de eventos de entre un día y 30 días relacionados con el consumo de la jalea real. Les permitió tener al final una mejor capacidad para fijar eventos en su memoria. Y sabemos también que la jalea real reduce la posibilidad, la capacidad que tiene el cuerpo de acumular el amiloide beta o el beta amiloide, que es una proteína, un producto de desecho de las diferentes neuronas que tenemos en nuestro organismo, y entre más se acumula le va peor a uno. Sabemos que existen las personas con demencia de tipo Alzheimer, por ejemplo,
una mayor acumulación de este tipo de amiloide en el sistema nervioso central. Las personas que tienen demencia de tipo Alzheimer o demencia de tipo Parkinson, todas presentan una mayor acumulación de este producto de desecho. Es decir, las neuronas por algún motivo perdieron la capacidad de procesar este producto de desecho. Esto produce una toxicidad o una muerte neuronal, pero con el consumo de la jalea real, de hecho, se reduce de una forma significativa y bastante importante esta acumulación de este producto de desecho. Por lo tanto, lograremos conservar durante más tiempo nuestras neuronas. Y presentamos a continuación la forma de consumo. Aquí no aplicamos la vía de administración tópica, únicamente la oral, tomando entre 10 y 20 gramos de este producto al día, la jalea real. Mostramos también ahí la forma de consumo de la combinación de la miel con jalea real. Es una dosis bastante adecuada para conservar los diferentes componentes de nuestro sistema nervioso, periférico y central en nuestro organismo. Y la artrosis es una condición también, de hecho, tan frecuente que mereció un momento especial en esta presentación, y sabemos que la jalea real en el tratamiento de la artrosis es útil porque nos permite inducir la producción de células madre, es decir, que se diferencien estas células madre que contenemos en nuestro organismo a células productoras de cartílago, que son los condrocitos. Sabemos también que va a mejorar la producción de mitocondrias, que son nuestras centrales energéticas en el cuerpo. Va a permitir también el control de los diferentes procesos inflamatorios en el organismo y incrementa también la producción de colágeno. Ese mecanismo de la producción de colágeno, de hecho, también es bastante importante para el entendimiento de los efectos de la jalea real en el cuidado de la piel y en el cuidado estético de la piel, en la medicina antienvejecimiento, en la medicina estética. Es un mecanismo transversal a todas ellas, con muchísima utilidad terapéutica, que explica los resultados por los cuales se producen estos efectos. Tenemos un estudio en el cual se encontró que, en efecto, el consumo continuo de la jalea real produce un incremento de las proteínas que necesitan estas células madre para diferenciarse a otras. Es decir, cuando uno consume jalea real de forma continua, facilita a las células madre que tenemos todos en nuestro organismo para diferenciarse a los tejidos que necesitan, bien sea cartílago, bien sea piel, bien sea músculo, hueso, sistema nervioso central, arterias, corazón, es decir, a todo. El consumo de jalea real facilita que estas células madre que tenemos todos en nuestro organismo se diferencien a los tejidos, a las células, a los grupos que deberían ser diferenciados. Y sabemos también que el consumo continuo de jalea real facilita que estas células que se están produciendo en nuestro organismo puedan funcionar de una manera adecuada. Cuando consumimos jalea real de forma continua, sabemos que se produce, se permite que toda esa maquinaria que la célula requiere para que funcione se esté produciendo. Presentamos aquí un esquema de manejo sugerido para lograr este objetivo, es decir, para el manejo de la artrosis, en la cual la aplicación oral, el consumo oral, nos va a permitir tener una mejor diferenciación de nuestras células madre
Y el uso tópico nos va a permitir regular el proceso inflamatorio, reducir la intensidad del dolor, de tal manera que logremos al final tener menos dolor, menos inflamación y evitar el avance degenerativo de la enfermedad. Y la jalea real tiene también efectos sobre los diferentes procesos metabólicos de nuestro organismo. Principalmente importante en dos grupos de enfermedades muy frecuentes. Uno de ellos es la diabetes. Suena paradójico porque estamos usando un alimento que se llama jalea real y estamos usando esto para tratamiento de enfermedades como la diabetes, por ejemplo, en las cuales tenemos un exceso de azúcar, y lo usamos también para enfermedades en las cuales se presenta un incremento del colesterol del cuerpo. Estamos dándole azúcar, carbohidratos a un paciente que tiene estos dos tipos de enfermedades diferentes. Y sabemos que funciona bastante bien, de hecho, porque el consumo de la jalea real de forma continua nos va a permitir mejorar la sensibilidad de la insulina, que es una hormona que facilita el ingreso de los diferentes tipos de azúcares que circulan a través de la sangre hasta cada una de las unidades funcionales de nuestro cuerpo. Y también reduce la producción de colesterol y también incrementa la masa muscular en nuestro organismo y también reduce la acumulación de grasa en el abdomen, por ejemplo, o en diferentes sitios en los cuales la grasa se absorbe y se almacena. Es decir, tiene unos efectos metabólicos muy importantes que van a permitir que todo este sistema, como su integralidad, funcione de una manera mejor. Menos azúcar en la sangre, menos colesterol, mayor masa muscular, menos grasa acumulada en diferentes sitios del cuerpo. Es decir, es un producto de una gran utilidad que va a permitir mejorar de una manera significativa todo nuestro perfil metabólico. Tenemos aquí una gráfica de un artículo que se publicó en el 2013, en el cual se encontró que el consumo de jalea real incrementaba la masa muscular en el organismo de las personas que lo consumían. Tenemos aquí los resultados que muestran que el consumo de la jalea real redujo de manera significativa, de hecho, muchos aspectos relacionados con el proceso metabólico del organismo. Tenemos menos colesterol total, tenemos menos triglicéridos, tenemos menos colesterol LDL, tenemos más colesterol HDL. El consumo continuo de la jalea real mejora el colesterol bueno, reduce el colesterol malo, reduce los triglicéridos y nos permite tener menor producción de diferentes agentes relacionados con el incremento del peso, con la aparición de la diabetes, con el desarrollo de afectaciones significativas en términos de nuestros procesos metabólicos. Es decir, es un alimento que debería ser incluido dentro de nuestra dieta cotidiana, de tal manera que logremos disminuir y reducir sus efectos negativos en el cuerpo. Reduce también la resistencia a la insulina. Las personas que consumen jalea real de forma continua tienen menor resistencia a la insulina y por lo tanto, si ya se padece de diabetes, permitirá también un mejor control de los niveles de azúcar en la sangre. Es decir, son personas que tienen un mejor comportamiento en términos generales en diferentes parámetros metabólicos
con el diagnóstico de la diabetes. Ya lo hemos dicho, aquí mostramos los resultados de otro estudio distinto en el cual se muestra que el consumo continuo de la jalea real y consumo continuo, ya veremos las dosis que son. Pero ese consumo habitual de la jalea real va a permitir que tengamos un mejor perfil metabólico, es decir, menos azúcar en la sangre, menos colesterol en la sangre, menos posibilidad de todas las complicaciones que derivan del incremento de estos diferentes niveles que solemos utilizar como medición en el cuerpo del colesterol, del azúcar en la sangre. Es decir, les va mejor a las personas que consumen la jalea real en comparación con aquellas que no. Sabemos también que el consumo continuo de la jalea real reduce de manera significativa la expresión de proteínas y la aparición de células necesarias para la acumulación de la grasa. Las personas que consumen jalea real de forma continua tienen una menor acumulación de grasa en diferentes partes del cuerpo. Tanto el abdomen, por ejemplo, hay menos acumulación de grasa porque se reduce la necesidad del cuerpo para acumular esta grasa en el abdomen o en otros sitios del cuerpo. Es decir, termina también impactando de manera significativa la acumulación central, la acumulación abdominal de la grasa corporal. Y en este caso no utilizamos la vía tópica, utilizamos la vía oral, que produce bastantes buenos resultados en el organismo. Aquí mostramos un esquema de manejo bastante útil, en el cual debemos consumir entre 10 y 20 gramos del producto para lograr este objetivo terapéutico. Y también utilizamos la jalea real en el cuidado de la piel y en el cuidado estético de la piel, la medicina antienvejecimiento. Lo utilizamos también la jalea real para el tratamiento de las manchas, para el manejo del acné, para el manejo de la psoriasis, que es una enfermedad autoinmune, en ocasiones bastante impactantes sobre la persona que la padece. Entonces tenemos, digamos, en términos generales, una diversidad de mecanismos que nos permiten mejorar la calidad de la piel y la velocidad con la cual ocurre el envejecimiento del cuerpo. Esto por sus beneficios sobre la inflamación, sobre el daño que ocurre en la información genética de nuestro organismo, sobre la forma en la cual se producen células que eventualmente van a producir manchas, que es el proceso de modulación de la melanogénesis, es decir, reducimos la producción de células que producen manchas en el cuerpo y finalmente también el consumo de la jalea real nos va a permitir incrementar la producción de colágeno. Y si revisamos, de hecho, cuando hablamos de artrosis, también dijimos que el incremento en la producción de colágeno sería de gran utilidad. El colágeno hace parte de casi todos los tejidos corporales, dentro de ellos la piel y dentro de ellos el cartílago. Es decir, es igual de útil para estas dos condiciones, utilidades, todas relacionadas con el proceso de envejecimiento. Sabemos que las personas que consumen de forma habitual la jalea real tienen una respuesta inferior a factores inflamatorios que pudieran eventualmente aparecer en el cuerpo en comparación con aquellas personas que no consumen la jalea real. Es decir, las personas que la consumen tienen
un resultado bastante mejor en términos del cuidado de la piel. Sabemos también que el consumo de la jalea real permite de manera significativa reducir la aparición de células que acumulan manchas en nuestro organismo, un proceso que afecta de manera significativa la aparición de ellas. La persona que consume la jalea real tiene menos manchas que aquellas que no la consumen. Entre más pronto se inicie su consumo, pues mejor será su resultado. Mostramos aquí un esquema de manejo para estos efectos estéticos anti-envejecimiento. Es de hecho bastante útil combinar la jalea real por consumo oral y por aplicación tópica. Mostramos en esta diapositiva un esquema de manejo sugerido en términos generales que nos permita tener un mejor efecto, una mejor efectividad para lograr el control de los mismos. Entonces tenemos una aplicación tópica y un consumo oral. Es la mejor forma de manejo para controlar los efectos que produce el envejecimiento, los efectos que se producen como consecuencia de una enfermedad dermatológica severa. Aquí lo mostramos. Y sabemos también que la jalea real es de una gran utilidad en el tratamiento de diferentes enfermedades hormonales. Dentro de estas, las principales son el hipotiroidismo, el hipertiroidismo en su fase aguda, sobre todo, la cual podemos tener mejores resultados, los síntomas de la menopausia y, por supuesto, la osteoporosis, que también es una enfermedad derivada de alteraciones de tipo hormonal en el organismo. Y al final todo esto se logra porque los efectos del consumo de la jalea real permiten reducir la resistencia a la acción de diferentes hormonas. Permite también reducir la velocidad con la cual se produce la destrucción de los diferentes huesos de nuestro organismo. Incrementa la producción de hormonas de diferente tipo, como la tiroides, y protege los tejidos a la acción alterada de estas hormonas. Un estudio mostró que las personas, las mujeres que están en inicio de la menopausia, de hecho, cuando consumen la jalea real, van a presentar una menor frecuencia e intensidad de los síntomas derivados de la afectación hormonal como producto de su desarrollo. Es decir, en el contexto de la menopausia, el consumo de la jalea real reduce de manera significativa la intensidad de los síntomas derivados de las alteraciones hormonales de la menopausia. Mejora la consolidación del hueso. Aquí podemos ver una serie de fotografías que mostraron cómo después del consumo de la jalea real se incrementa de manera significativa la formación de hueso en las personas que ya lo venían padeciendo. Es decir, después del consumo de jalea real vamos a tener una mejor producción de hueso, de tal manera que este va a ser más fuerte y más eficiente. Seguimos con las fotos. En la casilla C podrán apreciar ustedes el resultado final que se logró con el consumo de la jalea real. Un hueso más normal. Tiene, por supuesto, muchos espacios aún,
pero el hueso habitualmente funciona a través de estos espacios que los que permiten descargar la fuerza que se transmite de diferentes fuentes hacia las diferentes partes del cuerpo. La parte C de esta imagen muestra cómo después del consumo de la jalea real, hecho se normaliza el hueso. La parte C es el hueso normal, el que deberíamos ver de forma habitual, que es el que permite el soporte de las cargas y las diferentes funciones que solemos necesitar de forma habitual. Consumimos para la regulación de la función hormonal la jalea real en combinación con la miel de abejas que nos permite conservar todas sus propiedades, todos sus componentes, una vez cada día en términos generales. A todos los asistentes, recuerden que hoy tendrán un 30% de descuento en todos los productos que contengan jalea real. A este WhatsApp que presentamos a continuación, pueden escribirnos. Con mucho gusto estaremos atentos a responder todas y cada una de las inquietudes que tengan. También seguimos en nuestra campaña de atender a través de teleconsulta a muchos pacientes. Quien la necesite, con mucho gusto, nos escribe a este WhatsApp y agendaremos la cita. Y los invitamos muy especialmente a todos a nuestra próxima conferencia del 29 de agosto, es decir, el próximo sábado, en el cual vamos a explorar los mecanismos que tiene el cuerpo para potenciar sus efectos curativos, es decir, para lograr que el cuerpo sea capaz de regenerar lo que se dañó hasta donde sea posible. Vamos a explorar en esta conferencia entonces cómo curar nuestro cuerpo, cómo identificar cuándo ya no podemos curar el cuerpo, porque en ocasiones no es posible, y qué hacer para lograr que nuestro cuerpo funcione de una manera adecuada. Muchas gracias a todos. Vamos a responder las preguntas que tengamos ahorita. Si algunas de ellas quedan pendientes, las responderemos entonces a través de correo electrónico o WhatsApp. Bueno, vamos a revisar por aquí. Nos pregunta la señora Zuleida Montejo, que es una pregunta supremamente interesante. Y ella nos dice: buenos días, si estoy lactando, ¿la puedo consumir? Gracias. Claro que sí. De hecho, el niño se va a beneficiar de estos efectos que produce la jalea real en el organismo. No va a ser malo para él, al contrario, va a ser de hecho bastante bueno. Algo así como cuando dicen que debe consumir muchos más ácidos grasos para el desarrollo del sistema nervioso central, que debe consumir más de este tipo de alimentos para su desarrollo, ¿no? Súper bien. Es bastante bueno que se le dé jalea real, incluso a través de la lactancia materna al niño. Sabemos que a los niños los alimentamos preferiblemente hasta los 6 meses de edad con la lactancia materna exclusiva, pero es un alimento bastante bueno. La jalea real seguramente será de gran utilidad para el niño. Doña Claudia Rubio nos pregunta qué proporción de jalea y de miel contiene la melitónica. Una pregunta muy interesante. Nosotros tenemos en este producto una proporción de entre el 5 y el 10%.
Es una proporción bastante buena porque combinamos en este producto, de hecho, digamos, los dos productos, las dos composiciones